informarlos para que sepan qué van a hacer para la tesis. ¿Ok? ¿Vale? O sea, tiene que quedar plasmado en el protocolo para que tú sepas específicamente hacia dónde te vas a dirigir. Ah, pues voy a tener que codificar, voy a tener... Eso no significa que lo vas a hacer aquí, porque esta es la propuesta, ¿no? Y le voy a hacer mi investigación y la voy a hacer de esta manera y voy a alcanzar estas metas, ¿no? Sí, voy a buscar estas metas, ¿vale? Y esto nos va a facilitar mucho las cosas porque al momento de llegar a la redacción de tesis en ATR2, entonces lo único que vamos a tener que hacer es cambiar un poquito la temporalidad, o sea, en lugar de proyectarlos hacia el futuro, sería proyectarlos en el pasado. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, por eso mi propuesta de ya seguir esta estructura, dejar estos objetivos, ¿sale? Para que para ustedes sea mucho más fácil y en el momento en que llegue al CEI, o sea, el Comité de Ética e Investigación, su proyecto, pues la estructura se vea bien consolidada y sean como más, estén mejor enfocados los objetivos específicos. ¿Vale? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Claro. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Dice, esta semana voy a empezar con las retroalimentaciones. No pude hacerlo la semana pasada porque tuve que dar cursos presenciales. Creo que les había comentado, ¿no? Que iba a dar este curso presencial para los de la generación anterior a ustedes, pues fueron 9 días seguidos. Entonces, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces, pues, estuvo muy intenso. ¿Ok? Pero ya a partir de mañana me voy a dedicar a hacer esas retroalimentaciones. Sin embargo, ustedes pueden adelantar siguiendo el esquema del objetivo y de esa manera, pues ya poder, ahora sí que establecer el título de su investigación. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de nada? Ok. Pues entonces vamos a continuar con lo que seguramente dijeron, bueno, ¿y esto por qué me lo compartieron también? Que es precisamente lo que compete a el marco teórico. Entonces, rapidísimo, vamos a hablar sobre el marco teórico. Todo esto, váyanlo anotando, por favor, en su plantilla de protocolo de investigación. También hay algunas otras personas que se me han acercado por correo y me han preguntado que si tienen que descargar la plantilla. Recuerden que sí, tienen que descargar la plantilla porque si se dan cuenta, es un documento compartido. Entonces, si tú no descargas esa plantilla, lo que tú trabajes aquí se va a compartir con todos. ¿Y qué pasa? Que cuando alguno de nosotros abra el documento y vea tu trabajo, pues por error lo podemos borrar y entonces ya no se va a guardar lo que tú estuviste haciendo. ¿Ok? De ahí la importancia de tener que descargar y trabajarlo desde tu paquetería Office. ¿Ok? Cuando se carga como avance en el Classroom, aparece como otro documento, pero solo compartido conmigo. ¿De acuerdo? O sea, ya no con todo el grupo. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a ver qué significa este documento que te compartí, que se llama Redacción del Marco Teórico. Anoten esto en su plantilla para que vayan construyendo. Ahora, el marco teórico se divide en 3 subcapítulos específicos: la revisión bibliográfica, el marco conceptual y lo que se conoce como marco referencial o marco contextual. ¿Ok? Marco contextual. Ahora, como estamos hablando del protocolo de investigación, lo que vamos a hacer, mis niños, con el marco teórico es plasmar como las ideas o digamos que las evidencias más fuertes, ¿sale? Para que cuando se lee el protocolo, ustedes puedan reflejar que sí leyeron, sí comprenden del tema y sí saben o conocen sobre el fenómeno y específicamente todo lo que representa. ¿Ok? Ahora,
Puede que algunos de ustedes quiera poner, por ejemplo, claro que sí, Gabriela, revisión bibliográfica, marco conceptual y marco contextual. Esos son los 3 subcapítulos de tu capítulo número 1, que en el protocolo es el marco teórico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto le voy a dedicar a cada uno de estos subcapítulos? Probablemente la revisión bibliográfica esté constituida por la cantidad de artículos que se van a considerar, que son de 8 a 10 referencias formales. Probablemente ocupe alrededor de 3 o 4 cuartillas. ¿Ok? Sí, Nidia. Sí, es lo mismo que el marco de referencia, pero te pido, es que Nidia pregunta si el marco contextual es lo mismo que el de referencia. Sí y no, porque en el protocolo se va a llamar marco contextual, ¿vale? Y en la tesis le vamos a cambiar a marco de referencia. ¿Ok? Cuando veamos tesis, ya les explicaré la diferencia. ¿Ok? Pero aquí le vamos a llamar marco contextual. Como les estaba diciendo, en la revisión bibliográfica vamos a invertir más o menos como 3 o 4 cuartillas. ¿Ok? Vamos a irlo estableciendo de esa manera para que tampoco se abrumen, porque hay quien, por ejemplo, es como muy detallado, ¿no? Y entonces se tarda mucho en el marco teórico porque quiere estar como, encontró mucha bibliografía y quiere estarlo reflejando, pero vamos a ser muy concretos. Pero, sin embargo, no pierdas de vista como estas evidencias porque sí te va a servir para la tesis. Lo que quiero es que ustedes construyan un marco teórico que les sirva para que al momento de redactar la tesis puedan llenar vacíos o actualizar o introducir tablas, ¿sí me explico? O sea, puedan enriquecer, ¿ok? Algo así como un esquema muy concreto, pero bueno, o sea, fuerte, para que cuando sea momento de redactar la tesis, en unos 8 o 9 meses, ¿sí? Tengan como un buen esqueleto que les ayude únicamente a ir diciendo, actualizo esto, quito esto, pongo el otro, ya puedo meter más información, lo que me falta voy a meter esta imagen, este cuadro, etc. Pero en el protocolo no es esencial, ¿ok? Porque lo que tú consideres de marco teórico aquí en tu protocolo solo tiene que reflejar un conocimiento previo que leíste, que sintetizaste, ¿vale? Ahora, vamos a hablar entonces de la primera parte que es la revisión bibliográfica, o sea, el subcapítulo 1.1. Esto que voy a resaltar en color, digamos que verde, refleja un ejemplo de una forma de introducirnos a tu revisión bibliográfica. Porque en este subcapítulo tú tienes que contemplar antecedentes en investigaciones semejantes a la tuya respecto al fenómeno de estudio. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que investigar, por ejemplo, si tu fenómeno de estudio es enfermedad de Parkinson, tienes que investigar todo lo que se haya hecho actualmente en la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Cómo se ha trabajado su marcha, cómo se han trabajado los parámetros, los signos no motores, sale quién lo ha estudiado, qué se ha aplicado, qué es realidad virtual, cuánto lo han hecho, ¿ok? Es como una mini revisión sistemática para que tú puedas plasmar ahí esas evidencias de lo que actualmente se ha hecho y cómo ha funcionado eso que actualmente se ha hecho, ¿ok? Dale un enfoque muy rehabilitador, ¿ok? Muy terapéutico, ¿ok? Porque precisamente lo que necesitamos reflejar es evidencia de estos parámetros de rehabilitación que probablemente tú vas a contemplar en tus variables, en tu tratamiento, etc. Ahora, hay algunos fenómenos que son muy difíciles porque digamos que son nuevos, ¿no? O sea, han surgido síndromes nuevos, han surgido enfermedades que tal vez no tenían como tanta incidencia, tanta prevalencia. Y sí suelen preguntarme, ¿qué hago si no encuentro evidencia? Porque
pues no se ha hecho nada específicamente para este fenómeno. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es utilizar una estrategia de referenciación cruzada. ¿Qué significa? Si no encuentro algo específico para la enfermedad, no pasa nada. Puede que encuentre algo específico para los signos que le caracterizan, ¿ok? Si esa enfermedad o ese síndrome cursa con alteraciones del tono, bueno, ¿qué se ha hecho para las alteraciones de tono? ¿Qué se ha hecho como medios de neurofacilitación? ¿Qué se ha hecho como medios para tratar el equilibrio? ¿Ok? Pero también es importante que tomemos en cuenta, ahora sí, algunos parámetros médicos, ¿no? Así de, bueno, lo que hay respecto a los antecedentes para este síndrome son muy médicos. Y lo vas a plasmar, ¿no? Así de la evidencia, así de se han hecho investigaciones muy hacia la rama médica. Se ha descrito de esta manera, se ha utilizado un fármaco de este tipo, ha funcionado de esta forma. Sin embargo, dentro del constructo, por ejemplo, o hablando ya de rehabilitación, pues es complejo considerarlo porque pues tiene muchas características que le conforman. Hablemos, por ejemplo, del tono muscular. Tal autor trabaja el tono muscular de esta manera, algo que resulta ser compatible con las características con las que cursa este fenómeno. ¿Ok? En tal año, tal autor, en tal universidad, se dedicó a hacer un estudio específicamente para tratar la regulación del tono alto, asociado a tal condición. Algo por lo que suele cursar el paciente con este síndrome. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde me voy? Hacia los signos. Porque reconozco también que puede haber algunas enfermedades o algunos fenómenos que todavía no están tan estudiados, ¿no? Al menos dentro del campo de la rehabilitación y mucho menos de la neurorehabilitación. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. A eso me refiero con esos antecedentes. En este parrafito les explico precisamente cómo hacer esta estrategia de redacción. Exactamente qué vas a redactar. Pues vas a contemplar un párrafo. Recuerda que un párrafo está conformado por 6 renglones mínimo, 8 renglones máximo. Vas a hacer la reflexión crítica de cada una de estas evidencias para que puedas correlacionar con la trascendencia y utilidad de tu investigación, tal como te lo comenté en el ejemplo pasado. Ahora, puedes considerar, por ejemplo, pones el autor, el año de publicación, el objetivo general, qué parte de la metodología se utilizó, los resultados. También colocas las conclusiones. Las conclusiones de estas investigaciones son muy importantes. O sea, no nada más menciones. En tal país, tal instituto aplicó tratamiento tal para el equilibrio en pacientes con alteración de ganglios basales, aplicando tal tratamiento. Pero también ve su discusión, ¿no? Así de estos autores discuten sobre la importancia de proporcionar mayor evidencia, ya que no fue tan efectiva como esperaron, bla, bla, bla. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Pues a poner como una reflexión personal. Claro que me imagino que cuando vayas o veas esta parte de los antecedentes en cuestión de investigaciones que te van a ayudar para plasmar evidencia, pues te vas a ir por lo que sí funciona, ¿no? Porque si bueno, pues qué tipo de evidencia voy a plasmar si redacto algo que se aplicó y no funcionó. Porque bueno, no, solo sé que no funcionó, pero como para qué me sirve, ¿cierto o no? ¿Vale? Entonces, aquí sí traten de irse hacia, bueno, a mí me llama la atención o se me ha ocurrido que se puede aplicar tal estrategia para tal signo de este grupo de pacientes. ¿Qué hay? Entonces ya lo checan. Pues lo más utilizado es esto y lo que ha mostrado mejor evidencia es esto. Pues sí me sirve el artículo. Entonces ahí lo redactas y lo vas correlacionando precisamente con
tu investigación reflexionando, ¿no? Críticamente. Tengan mucho cuidado con las reflexiones personales porque a veces redactan en primera persona, ¿ok? Entonces, recuerden que para la redacción, como estamos hablando de parámetros científicos, no puedes hablar en primera persona, tienes que expresar todo en tercera persona y siempre con términos técnicos y científicos, ¿ok? Aunque suene rebuscado, pero pues así se tiene que hacer, ¿vale? Bien, eso es lo que refleja este parrafito que les estoy señalando ahora. En estos, por ejemplo, aquí, estoy haciendo como una síntesis de lo que determina Vancouver o el estilo de redacción Vancouver respecto a cómo hacer la redacción. Puedes, por ejemplo, citar directamente. La cita directa es textual. Normalmente las citas directas se utilizan para poner definiciones, datos duros como la epidemiología, como la incidencia, la prevalencia, ¿ok? Y si vas a hacer eso, lo vas a resaltar entre comillas. Ojo, en una cuartilla solo está permitido hacer una cita directa, ¿ok? En una cuartilla solo se permite hacer una cita directa, siempre y cuando ocupe un espacio en un párrafo, pero que no conforme todo un párrafo. ¿Ok? Así que tengan cuidado con esa parte. Después tenemos lo que se denomina como cita indirecta. La cita indirecta es esta reflexión crítica, que es la argumentación reflexiva, ¿sí? En donde tú precisamente estás haciendo hincapié en lo que se mencionó en el artículo, ¿ok? Esa es la cita indirecta. Probablemente en el marco conceptual tengas que construir una cita indirecta, o sea, la cita indirecta es el párrafo, ¿vale? Es lo que estás escribiendo, ¿ok? Seguramente en el marco conceptual construyas un párrafo con varias citas, ¿no? Así de, pues, de lo que leí de aquí, de lo que leí de aquí, de lo que leí de acá, se me ocurre escribir esto. Y ya lo escribes, ¿no? Esta es tu cita indirecta, pero lo tienes que identificar, ¿ok? Cada vez que escribas un parrafito, ¿vale? Este es tu párrafo, ya sea directa o indirecta, tienes que colocar el número de identificación de cita, reflejado por un numerito en superíndice. Y como el capítulo 1 es el marco teórico, ahora sí, a partir de aquí, ya va el 1. ¿Ok? Porque recuerda que cuando te comenté sobre el planteamiento, el problema de investigación, te había dicho ahí, mira, como que medio pones ahí que va un número de identificación de citas, ¿sí te acuerdas? Pero te recomendé que no pusieras del 1 en adelante porque el marco teórico es el capítulo 1. Ajá. Si no, pues iba a ser un gran problema para ti poder organizarlas otra vez. ¿Vale? Entonces, una vez que tengas el marco teórico, pues ahora sí ya vas a poder decir, ok, todo mi marco teórico ocupó, por ejemplo, 35 referencias bibliográficas. Entonces, ahora sí, en el problema de investigación tengo el 36, el 37, el 38, en la justificación el 39, ¿no? ¿Vale? Pero cuida esa parte. Bien. Dígame, Sandra. Perdón, maestra. En la cita indirecta, pues sí es la parte de la redacción y todo, pero entonces es tipo, bueno, como dice ahí, reflexión, es como parafrasear de alguna manera, o sea, el autor tal, bla, 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 y lo menciona que esto y esto, entonces, o sea, más o menos a eso se refiere cita indirecta. No, es una línea como muy delgada entre la paráfrasis
y precisamente esta construcción argumentativa. Más bien, porque la paráfrasis es cuando tú vas redactando, o sea, tienes la idea principal, o sea, tienes como el párrafo, por ejemplo, y entonces de este párrafo tú dices, pues el autor tal dijo tal, tal, y vas cambiando palabras, ¿no? Esa es la paráfrasis. O sea, lo citas a ese autor y así de, él dijo esto, ¿no? Pero no es directa porque no lo estás escribiendo tal cual lo dijo, pero lo estás parafraseando porque cambias una que otra palabra, ¿no? Le metes algo de tu cosecha, etc. Pero en Vancouver no se hace eso, es más bien argumentativo, porque tú tienes, por ejemplo, tienes el artículo, ya lo leíste, ¿no? Entonces así de, en la Universidad de Vancouver, en tal año, Pérez, y pones la cita, condujo una investigación enfocada a tratar los parámetros de equilibrio que están alterados en las personas con alteración de ganglios basales. Este ensayo clínico refleja la intención de querer contrastar la oportunidad de bla, bla. Sí se va entendiendo. ¿Vale? Entonces, no es una paráfrasis porque básicamente tú leíste, eso significa tal, y te pones a redactar respecto a lo que tú estás entendiendo, ¿no? Y lo que entiendes, lo que trasladas hacia tu investigación, como para decir, en esta investigación esto va a servir para poder como que construir un programa, ¿no? O para poder decir, es un programa de neurorehabilitación porque va a contener estos elementos, ¿ok? Pues, o sea, sí es distinto. Entiendo que es muy, muy delgada esa línea de comprensión, ¿no? Sobre todo porque como ustedes han estado acostumbrados durante varios módulos ya a citar en APA, pues bajo ese estilo de redacción se parafrasea, si no me equivoco. Por eso puede ser que de repente se confundan un poco, ¿saben? Pero no pasa nada. Vayan haciendo como ese ejercicio. Por eso el marco teórico del protocolo es un muy buen ejercicio, ¿sí? Para poder como ir cortando esa línea entre la paráfrasis y la argumentación. Si de repente mezclan un poco de paráfrasis con argumentación, no se angustien, ¿ok? No va a estar mal, ¿de acuerdo? O sea, tenemos otra oportunidad al redactar la tesis para poder hacerlo mejor, ¿ok? Así que, pero sí, les recomiendo intentar la argumentación, intentarlo y lograrlo, ¿ok? Muy bien. Ahora, eso es en cuestión entonces a la revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica fuerte, sólida, contiene de 8 a 10 fuentes bibliográficas formales, o sea, artículos científicos con un registro que se denomina DOI. ¿Ok? Les voy a poner justo aquí. ¿Ok? Ese es el registro que debe de tener tu artículo científico para saber que realmente tiene factor de impacto. Y lo ideal sería que tus 8 a 10 fuentes bibliográficas tengan un nivel de evidencia alto, o sea que sean ensayos clínicos, aleatorizados, no aleatorizados, pero que también tengan una vigencia, vamos a resaltar una vigencia de 8 años a la fecha, ¿ok? Por el rezago científico que generó la pandemia, ¿ok? Porque antes era de 5 a la fecha. Puede que haya avances muy significativos respecto a demencias. Cuando se habla, por ejemplo, de demencias, de enfermedad de Parkinson, incluso de evento vascular cerebral, hay mucha evidencia muy nueva. Sí hay de 5 años a la fecha. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de algunos otros fenómenos como esclerosis múltiple, como lesión medular, ¿sí? Sí hay cierto rezago. ¿Ok?
particularmente porque por la pandemia, por el COVID, no, las secuelas no se enfocaron hacia esos parámetros neurológicos, ¿vale? ¿Ok? Entonces, todo lo que es polineuropatía, EDC, ¿ok? Sí puede que sea más nuevo porque el COVID dejó muchas secuelas de ese tipo, ¿vale? Entonces se tuvieron que estudiar todavía más, ¿ok? Pero parámetro de 8 años a la fecha de vigencia. Ahora, avanzando, vamos al marco conceptual. Como su nombre lo dice, el marco conceptual contiene los conceptos que yo necesito que entiendan los lectores del protocolo. Uno, para que sepan que sí conozco el fenómeno y sí leí, sí investigué esa parte. Y segundo, porque no todos los miembros de un comité de investigación son terapeutas. Algunos son médicos, algunos son, digamos que neuropsicólogos, algunos son, tienen diferentes perfiles, ¿de acuerdo? Eso implica que algunos son administradores, especialistas en metodología, por ejemplo, o en estadística, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? Ver conceptos que les orienten para que sepan de qué se va a tratar, ¿no? Así de, bueno, ¿qué es lo que vas a trabajar? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Ok? Pero todo muy general. No estoy hablando de tu paciente, de tu grupo de estudio todavía. Me refiero al fenómeno en general. Entonces, en el marco conceptual, describimos los conceptos asociados a la investigación. Regularmente estos conceptos son, vamos a cerrarlos a 3 conceptos. El fenómeno de estudio, el tipo de tratamiento o intervención que quieres hacer, ¿sí? Y los parámetros neurofisiológicos, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les puse, el primer concepto siempre es tu fenómeno de estudio, siempre. Y del fenómeno de estudio, ¿qué es lo que necesitamos saber? Cómo se define, su etiología, fisiopatología, prevalencia, manifestaciones, diagnóstico médico. Esta parte del diagnóstico funcional, oriéntenlo hacia la CIF, ¿ok? Precisamente como va a ser un objetivo específico. ¿Dónde aprovecho para hablar de la CIF? Pues acá, en diagnóstico funcional, ¿no? Así de, bueno, un diagnóstico funcional en neurorehabilitación se extrae precisamente de un documento que se llama CIF, que se encarga de estudiar estructuras corporales, bla, bla, bla. Y más o menos lo vas orientando como a tu fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, se entiende que las funciones corporales corresponden a tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma. En cuestión a las estructuras, pues todo lo que conlleva sufrir lesión de los ganglios basales, que se mide por estudios neurofisiológicos, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico funcional tiene que reflejar ese proceso, ¿sí?, que el neurorehabilitador tiene que llevar a cabo para decir funcionalmente qué es lo que impacta en la persona que tiene ese fenómeno. ¿De acuerdo? Hablando en general. Aquí mencionas escalas, aquí mencionas estrategias de evaluación, aquí mencionas algunos estudios, ¿no? Muy bien. Y después vienen los tratamientos, todos. No el tratamiento que tú vas a aplicar, sino, bueno, ¿qué hay? ¿No? O sea, ¿qué se hace? Pues el médico, por ejemplo, interviene de esta manera. En rehabilitación, normalmente se buscan estos objetivos, por eso se interviene de esta manera. En cuestión al mantenimiento, pues se controla de esta manera. Como es evolutiva, pues entonces implica que se tenga que considerar a veces cuidados paliativos. Hay otros terapeutas o hay otros profesionales complementarios como el nutriólogo, ¿ok? Todo esto es lo que compete en tratamientos. Regularmente tu marco conceptual viene, sí, de artículos científicos, pero ya un poco más descriptivos, ¿ok? ¿A qué me refiero? Artículos que dicen ahí, narrativo, descripción de la literatura o de libros, ¿no? De aquí ya puedes contemplar libros de texto, libros, ¿no?, especializados en neurorehabilitación, en neurología, en
en psicología, en terapia ocupacional, donde sea que venga la información que te ayude precisamente a plantear cada uno o a desglosar cada uno de estos. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tu primer concepto es el A, ¿vale? El segundo concepto lo vamos a denominar B. Yo puse aquí como ejemplo, como estoy hablando de mi fenómeno de enfermedad de Parkinson y quiero aplicar un tratamiento para parámetros sensorio-motores y para parámetros perceptuales, pues, ¿de qué tengo que hablar? Pues de los sistemas sensoriales, ¿no? ¿Por qué tengo que hablar de los sistemas sensoriales? Pues porque como yo tengo la idea de que mi tratamiento tiene que estar orientado hacia ese enfoque de acuerdo a mi objetivo general, es importante también destacar ese concepto, ¿no? Sobre todo para poder determinar qué relación tienen estos sistemas sensoriales en la enfermedad de Parkinson y cómo se van a ver afectados. Por eso puse este ejemplo. Para que tú también contemples qué otro concepto neurofisiológico podría estar enfocado o relacionado a tu fenómeno. Este es mi concepto neurofisiológico relacionado, ¿sí? Necesito hablar de la neurofisiología de los sistemas sensoriales porque como me voy a enfocar a trabajar esos sistemas con el paciente de Parkinson, necesito dejar en claro que conozco cómo va a reaccionar y de dónde van a venir esos posibles efectos. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo hasta acá? De acuerdo. Por eso puse este ejemplo. Pero el B entonces corresponde a ese concepto neurofisiológico. Tenemos otro concepto. Bueno, aquí si quiero poner una imagen, este es el ejemplo de cómo integrar la imagen. ¿Vale? Ahora, puede ser que también tenga algún otro, por ejemplo, otro concepto. Digo, bueno, ya hablé de mi concepto neurofisiológico, ahora voy a hablar del tercer concepto que es el de intervención. Entonces, en este caso, digo, de acuerdo a la neurofisiología de los sistemas sensoriales, yo estoy muy enfocada, por ejemplo, a trabajar, como estoy hablando de sistema vestibular y de sistema visual, entonces voy a hablar específicamente de qué, de la rehabilitación vestibular y de la rehabilitación visual. ¿Ok? O puede ser que digas, bueno, estrategias sensoriales o estrategias de intervención, ¿de acuerdo? Vaya, todo depende de, digamos que tus conceptos vienen pues del objetivo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? O sea, lo que yo coloque en mi objetivo respecto a hacia dónde voy a estar trabajando, qué tipo de efectos son los que quiero identificar, porque los conozco en mi paciente o en este caso en el grupo de personas de acuerdo a el fenómeno de estudio, entonces tengo mi concepto neurofisiológico y mi concepto tratamiento o mi concepto intervención. Son estos tres. ¿De acuerdo? Traten de invertir más o menos, o bueno, digamos con máximo de, no sé, 5, 6 cuartillas en su marco conceptual. ¿Ok? Les repito, si quieren meter imágenes es completamente opcional. Si no lo quieren introducir, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que no pasa nada. Que sean concretos, pero también que sea rica la información. Dígame, Yana. Maestra, buenas noches. Buenas noches. ¿Aquí las citas prácticamente serían directas? No, no completamente. Las citas directas vendrían de la definición, por ejemplo. Yo les sugiero que para que no tengan tanta carga de citas directas, sobre todo en la definición, pueden contemplar, por ejemplo, 3 citas directas para definición y una cita indirecta para tu propia definición. Es válido. Es válido porque... Gracias. Claro, es válida la aportación conceptual por el grado académico que están estudiando. Como es maestría, es de esperarse que ustedes construyan sus propios conceptos.
Ujú. Y ahí ya estaría justificada la cita indirecta. ¿Ok? Además, todo depende también de la estrategia de redacción y argumentación que vayas a colocar. ¿De acuerdo? Bien. Ese es en cuestión A, el marco conceptual. Y por último tenemos el marco de referencia, que en este caso se va a llamar marco contextual. Aquí sí les pido que hablen de el marco contextual, hace referencia precisamente a este contexto, ¿no? O sea, ese contexto de mi fenómeno de estudio está aquí, la neurorehabilitación está aquí, y específicamente, ¿qué pasa? Porque ya hablé, por ejemplo, en términos generales, a nivel internacional, de qué estudios se han hecho, en qué países, ¿no? Hacia dónde. Pero a mí me interesa específicamente saber qué se ha hecho en mi país para este fenómeno. ¿Qué hay? Hay guías de práctica clínica, hay investigaciones formales, hay informales, hay grupos de apoyo, ¿sí? O sea, ese es el marco contextual. Cuando tú hablas precisamente de todo este contexto bajo el cual se desarrolla el fenómeno, ¿no? O sea, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. El contexto de la enfermedad de Parkinson se lleva a cabo desde la neurorehabilitación, ¿no? Esa sería la primera. Neurorehabilitación y enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Así se llamaría mi primera parte del marco, del marco contextual. Puedo repetir aquí el inciso o la letra A. Neurorehabilitación y enfermedad de Parkinson. Para empezar, necesito definir qué es neurorehabilitación. La neurorehabilitación es esto. Y actualmente se ha dirigido hacia la enfermedad de Parkinson respecto a diferentes proyectos, respecto a investigaciones que se han enfocado más a solucionar los problemas de la marcha. Han surgido también algunas guías de práctica clínica, particularmente en México, se ha enfocado en bla, 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 ¿vale? Entonces aquí cuando hables de neurorehabilitación y tu fenómeno de estudio, primero tienes que definir lo que es neurorehabilitación, para qué sirve dentro de, o sea, cómo se construye, etcétera. Y la relación que tiene respecto a tu fenómeno de estudio en tu país, bueno, en este país, ¿no? Todos son de México, ¿no? Quiero pensar que sí. Entonces, así de, bueno, ¿en México qué se ha hecho? Bueno, hay guías de práctica clínica. Exacto, es la relación entre la neurorehabilitación y el fenómeno, pero dándole un enfoque hacia, pero también dándole un enfoque hacia qué hay. Aquí en México, ¿qué hay? Hay guías de práctica clínica que funcionan de esta manera, han sido propuestas por tal instituto. Por ejemplo, la UNAM, ¿no? Se ha dedicado a hacer investigación de este tipo, hablemos de tal autor, bla, bla, ¿no? Hay, por ejemplo, grupos de apoyo, ¿no? Esa es otra parte del contexto. ¿Ok? Así de, por ejemplo, si alguien va a hablar de distrofia muscular, existen grupos de apoyo específicos para distrofia muscular, conformados por padres, bla, 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 cada estado, ¿sí? Exacto, es similar al esquema contextual, pero mucho más profundo, más amplio. ¿Sí? Ahí te puedes dar permiso precisamente ya de poder como desglosar todo esto que tuviste que sintetizar en tu problema de investigación. También sabes que cuenta mucho como parte del marco contextual, y ese sería, digamos que el inciso B dentro de este punto, los factores políticos y sociales, ¿no? Factores políticos y sociales relacionados al fenómeno de estudio. ¿Ok? Políticamente, cómo están posicionados, si existe discriminación, hacia qué punto, ¿no? Socialmente,
qué beneficios hay, cómo se aborda, por ejemplo, la intervención de primer nivel para estas personas, si existe en México ese tipo de intervención. ¿Okay? Si lo encuentras, no solamente hablarías de factores políticos y sociales, sino también políticos, económicos y sociales, ¿no? Que si representa un costo alto respecto al Producto Interno Bruto, si está contemplado, por ejemplo, dentro de un esquema, o sea, económicamente, ¿qué representa tener una discapacidad asociada a evento vascular cerebral? ¿Ok? ¿Vale? Ojo, sin acudir al proselitismo. Aquí no sé, en este caso solamente, ¿saben lo que es proselitismo? Sí, ¿no? O sea, campaña política publicitaria con fines de lucro. ¿Vale? O sea, básicamente lo que hacen las personas que te detienen en los semáforos con su banner de, ¿vale? Es su proselitismo. ¿A qué me refiero? Tengan cuidado, no mencionen absolutamente nada de partidos políticos, que del político tal, que si el comisionado es un rata, no, o sea, eso ya no, ¿vale? Tengan mucho cuidado con la argumentación, o sea, mencionen datos que sí son importantes de conocer porque están relacionados a la trascendencia de sus investigaciones, porque después de todo, dentro de sus problemas de investigación, ustedes están resaltando que si bien hay modelos de intervención, un modelo que sea, por ejemplo, que abarque como aspectos no contemplados, podría representar o podría tener un alcance incluso de beneficio económico para la persona si en un futuro se lleva a gran escala, ¿no? Porque va a minimizar gastos, porque va a representar menos hospitalizaciones, mayor grado de recuperación, etc. Entonces todo esto va en el marco contextual. Más o menos de marco contextual podríamos dedicar unas 2 cuartillas. Ahora, aquí viene lo difícil, porque en todo tu protocolo, como es de grado, ¿sí? Se te exigen 40 referencias bibliográficas mínimo. Entonces yo espero que en toda esta semana que no pudimos charlar, o un poco más de una semana, ya hayas reunido tu bagaje de lecturas o hayas leído, digamos que lo suficiente, ¿vale? Para que tengas al menos unas 20 referencias bibliográficas. Igual y tienes más, ¿está bien? Y ya tienes lo suficiente para ir ahora sí que construyendo toda esta parte. Entonces, eso corresponde al marco teórico. El marco teórico no tiene fecha de entrega o revisión. Regularmente yo lo reviso cuando se entrega el protocolo completo, que significa que tienen más tiempo para poder desarrollarlo y de esa manera se pueden enfocar más a parámetros metodológicos. ¿De acuerdo? Eso me lleva a la hora de la sesión del día sábado, que ahora sí la vamos a establecer porque ya no tengo que dar ninguna clase ni nada. Entonces el día sábado nos vamos a dedicar a hablar de la metodología. Ahorita, por ejemplo, está la mayoría del grupo, son 26 alumnos, entonces entra a consenso, ¿de acuerdo? Prefieren que sea a las 11 de la mañana o a las 12:30 del día. Bueno, esto me lleva a otro punto, 11:30, no, 12:30. Sí, en la mañana, pero... Ok, a las 11, a las 11, a las 11, a las 11... Ok, vale. Entonces ahorita publico ahora sí que publico un anuncio en el tablón de ATR
para establecer que es a las 11 de la mañana nuestra reunión del sábado. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Muy bien, chicos. Pues entonces, no sé si tengan alguna duda. Dígame, Félix. No la tienes. ¿Qué tienes? Ok. Está bien. Yo espero. Bien. En lo que Félix... Sí, claro. En lo que Félix anota, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno. Muy bien. A ver, para que sea esto un poquito más tantito, en la grabación. Bien. Para no detener a aquellas personas que ya quieren ir a descansar, si no tienen dudas, entonces pueden retirarse. Nos vemos el día sábado a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Y el resto, pues, nos vemos. Los escucho. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, pueden irse retirando. Bien. Ahora sí, bueno, le doy la palabra a Félix, que creo que ya solucionó su tema del micrófono. Profe, profe, una pregunta. Lo que pasa es de que yo tuve un pequeño conflicto con lo que es la descarga de la plantilla y me aparece entrecortada la hoja del título. Lo que hice ahora sí que lo que le mandé en Classroom fue que hice una plantilla completamente diferente y planteé lo que es el título, el problema de investigación, la justificación y todo eso. Es necesario que descargue la plantilla y lo ponga tal como lo envió. Se tiene que seguir el formato de la plantilla de protocolo de investigación, porque es el formato autorizado por el Comité de Ética de Investigación de la universidad. Ok, no hay problema que se lo haya enviado así y ahorita lo arregle para que se lo vuelva a enviar. Puede quedarse así por el momento, solamente cuide arreglar el formato para el final del protocolo. Sí. Esa era mi única duda porque tuve un gran problema con la adaptación porque como no es Windows la computadora, sale entrecortado como la mitad y valió quesito. Pero sí, pero sí lo puedo, sí lo voy a adaptar para que se lo... Sí. Ok, gracias, profe. Esa era la duda. ¿Le puedo dar un consejo? Sí. ¿Tiene Mac? ¿Es por eso? Sí. ¿Sabe qué es lo que yo hago? Ajá. Puede descargar, por ejemplo, el documento en Word. Entonces, ese mismo documento, me fui a Google Documentos desde mi correo institucional. Ajá. Lo que hago es poner, por ejemplo, me lo mando por correo, me lo mando a mi correo institucional. Ajá. Y en el correo, cuando lo abro, dice abrir con, y pones documentos Google. Y ya tiene acá abajo desde documentos Google. Ok, perfecto. Ese. Sí, porque yo también tengo Mac y hago eso. Ok, sí, porque me aparecía entrecortado todo y lo voy a hacer. Sí, porque no es compatible, no es compatible con Microsoft. Sí. Muchísimas gracias, profe, solamente era eso. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Voy con Viviana. Hola, ¿qué tal, maestra? Buenas noches. Buenas noches. Era la misma duda. Bueno, tenía ese detalle con la compu y al final yo lo hice en Word. Entonces, pues mi duda es así como para estos trabajos, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, no puedo seguirlo en el primer trabajo, sino que tengo que hacerlo de las plantillas y los documentos que nos ha enviado, ¿verdad? Vas a trabajar doble. La idea es llenar la plantilla. Es un síguelo. ¿La primera? Sí, pues es que esa plantilla, el protocolo, o sea, la idea es llenar los espacios. Es un síguelo.
Ok, bueno, Sí, muy bien. maestra, muchas gracias. Esa era mi duda. Sí, de nada. Dígame, Perla. Sí, solo es respecto a la clase del sábado. Lo que pasa es que yo trabajo los sábados nada más para saber si la clase va a estar grabada o... Sí, se va a grabar. Todavía Ok. tengo licencias para grabar. Ok, muchas gracias, se lo agradezco. Gracias. Sí. Luego viene Smirna. Hola, mis buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta más que de la clase es sobre la plataforma. ¿Sabes si ya tienen como alguna respuesta de que ya podamos empezar a trabajar ahí? Ya no hay plataforma. ¿Ya siempre todo va a ser por aquí? Exacto, todo va a ser por Classroom. Ya todas sus materias van a ser por Classroom, ¿eh? Ok. Les van a abrir un Classroom para cada materia. Cuando nos veamos en ATR2 va a ser esta misma, ¿eh? Ok. Sí, Gracias. sí, de nada. Y bueno, Janet. Sí, maestra. Yo tenía la misma duda que la compañera sobre la plataforma, sobre todo porque ya traía como que la costumbre de trabajar ahí y como que ya la dominas, ¿me explico? Y tuve un problema en subir mi protocolo al Classroom, como que no estaba familiarizada. Entonces lo subí desde mi teléfono y no me percaté que se fue como al correo de usted, me parece, como al partido. Entonces lo abro y me doy cuenta que está dentro del correo. Ya se lo envié al Classroom, pero eso me pude percatar hasta que lo abrí en mi computadora. Honestamente, sí escucho. Sí, mira, a mí la verdad me gusta más Classroom. La plataforma, bueno, es que sí es por costumbre, pero bueno, es muy intuitivo Classroom, ¿sabes? Y aparte no se cierran. Yo decido si cerrar o no la tarea. Esa es la ventaja que tienen. Entonces, lo único que tienes que hacer es seguir, o sea, es intuitivo porque ahí tiene botones de carga aquí, pon el enlace, pon el documento, o sea, tiene como más opciones intuitivas. Es cuestión de navegarlo, pero vuelve a intentarlo, ¿no? O sea, vuelve a cargar tu documento, es así de responder tarea. Me parece que ustedes tienen un botón que dice responder tarea, y ya cuando dicen responder, Sí, ya lo vuelve a hacerlo. Gracias, Miss. Ese era solo como mi preocupación porque lo subí, o sea, ya lo pude subir a Classroom, pero fue como a destiempo. Esa era mi gran preocupación. Ajá, sí, no te preocupes. Preocúpense. Okay, muchísimas gracias. ¿Sale? Ay, sí, preocúpense. No lo haga, por favor. Ok, gracias. De nada. Mire, José María. Buenas noches, maestra. Es igual con lo de la plantilla de protocolo de tesis. Yo, igual como mi compañero Félix, creo que habló sobre la computadora Mac, yo pude mandarlo así como la plantilla que nos mandó en Classroom. Nada más que ahorita, por ejemplo, que quiero trabajar los objetivos y empezar lo del marco teórico, no me permite editarlo. Me dice que tengo que pedirle permiso al dueño de la plantilla. Le acabo de mandar mensaje sí, a ver si me da la aprobación. No sé por qué no puedo editarlo. Porque seguramente no es tu correo institucional.